En este vídeo voy a enseñaros un coche que marcó historia, el Honda S2000, un deportivo descapotable de los más disfrutables que han existido y con un motor que durante 10 años mantuvo un récord mundial por ser el más potente para su tamaño, solo batido por Ferrari. Pero la pregunta interesante creo que es, ¿y ahora? ¿Después de 25 años que es un coche histórico, sigue mereciendo la pena o hay coches mejores? Pues voy a explicaros por qué es un coche maravilloso y por qué no me lo compraría. Voy a empezar fijándome en el interior, cosa que no solemos hacer las personas, pero es que este es muy llamativo, es de un color rojo que destaca más que cualquier otra zona del coche. Y es que el color rojo atrae, impone, evoca emociones fuertes, así que poner un interior de este color es una declaración de intención, es decir, este no es un coche más. El diseño de los asientos con esta rejilla en el cabecero no parece muy cómodo, pero no molesta para nada y le da un toque de deportividad y hace que el asiento se note menos mazacote. Aunque sorprendentemente, y aunque no lo parezca en el vídeo, los asientos son bastante pequeños y en el interior no hay hueco para poner algo diferente, entonces si quieres en el futuro cambiarlo por un bucket, vas a tenerlo un poco más difícil para encontrar uno que entre. El volante y el puesto de conducción en general me parecen una clase maestra de cómo se tiene que hacer un deportivo. Formas simples, nada estrafalario, todo al alcance de la mano sin soltar casi el volante, pomo redondito, volante de 3 radios y la radio, que como normalmente es bastante fea si la cambias, puedes taparla. Y pensarás, claro, ¿quién necesita radio con el sonido de este coche, no? Bueno, pues aquí viene una de las partes malas y es que suena poquísimo, o sea, no suena casi nada. Suena Honda Civic total, Por eso, en el maletero, el dueño de este coche lleva un escape de esos que son gordos y suenan bastante. En mi opinión, el coche está muy bien así, porque para diario es silencioso como el que más, pero cuando lo llevas al límite, el sonido es más adictivo que comer patatas fritas. El maletero, que como habéis visto no es muy grande, también tiene una incongruencia y es que lleva una rueda de repuesto, en un hueco dedicado. Pero si tú la sacas y la cambias por la que has pinchado, no puedes guardar la rueda original del coche, en el maletero no cabe, tendrías que llevarla en el acompañante o atada con cinta al maletero, como si fuese un 4x4. Y eso que comparado con la actualidad estas ruedas son bastante pequeñas, lleva 16 pulgadas de serie y en mi opinión una pulgada más no le quedaría nada mal, y eso que no soy fan de las llantas grandes. Para sumarse al poco hueco del maletero decir que tampoco tiene guantera, probablemente si la pusiesen tendrías aún menos hueco para las piernas y se sentiría aún más agobiante, que lo es bastante agobiante el interior de este coche, y es que no solo hay poco hueco para dejar las cosas, que por ejemplo en la consola central tienes una tapita que podría ser perfectamente un cenicero, una puertecita entre los asientos y otra en la parte superior bastante escondida, pero es que también hay poco hueco para las personas. Entre que el volante no es telescópico y que el asiento tampoco puedes echarlo muy hacia atrás, si eres grande, en este coche vas a pasarlo un poco mal. Pero si encima le pones la capota, Ginebra podría considerarlo hasta tortura, porque es como ponerle una mochila en la cabeza a alguien. Así que para mí este coche tiene que ir sin capota, eso lo reduce a usarlo cuando hace buen tiempo, pero al menos donde estábamos en Valencia siempre hace bueno, hasta cuando hace malo. Y es que este coche sin capota es como la noche y el día, literalmente cuando la pones oscurece muchísimo, pero cuando la quitas dices, wow. Sorprendentemente el aire no molesta mucho con la capota quitada, aunque en gran parte es por este deflector tan pequeñito que reduce las turbulencias de la cabina, es decir, el aire, al atravesarlo con el coche a partir de 60 por hora, crea como un remolino detrás que evitas un poco al poner esto, entonces no acabas con los pelos como un arbusto, sobre todo si tienes el pelo largo, y también te permite mantener una conversación dentro. Otra cosa negativa de la capota es que al contrario que sus rivales, que tienen un cristal detrás, este tiene una loneta de plástico que con el tiempo amarillea y queda fea. Aunque me sorprendieron varias cosas de la capota y es que es eléctrica, pero además no tarda nada. ¡Hoy va qué rápido! Se va toda hostia. Ya está. Lo que pasa es que hay una medida de seguridad que a poco que estés a 2 por hora, o sea, en movimiento, ya no puedes accionar esa capota. Pero si quitas la tapita que hay donde debería estar la guantera y en el mazo de cables cortas el blanco con una línea negra, ya no tienes esa medida de seguridad y puedes mover la capota en movimiento. Pero no lo hagas a más de 20 porque lo mismo sale volando o te la cargas. Otro pequeño problema es que cuando tú vas conduciendo con la capota quitada, al cambiar marchas tiendes a apoyar el codo en la consola central. Bueno, pues justo ahí hay un botón para limpiar los faros. ¿Qué pasa? Que el liquidito ese, en movimiento, acaba metiéndose donde tú estás y te mojas. O sea, vas conduciendo y vas mojándote como si te fuesen escupiendo. Otra cosa que no me gusta sobre botones es que normalmente tú arrancas un coche girando la llave o en los nuevos, que detecta la llave, simplemente pulsas un botón. Aquí tienes que hacer las dos cosas, meter la llave, girarla y luego pulsar un botón.
Un detalle que sí que me gusta es el cuadro, que es digital, como el de un videojuego retro, pero se hizo basado en los coches de Fórmula 1 de la época. Y es que el proyecto de fabricar este modelo fue para poner en práctica todo lo que habían aprendido en la Fórmula 1 y así además celebrar los 50 años que cumplía la marca. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que creando de nuevo su primer automóvil, que fue el S500? Y el nombre de estos coches estaba basado en la cilindrada del motor, pero a diferencia de todos los que habían sacado antes, este no iba a ser un K-Car, o sea, uno de esos coches pequeñitos pensados solo para Japón, sino que iba a ser un coche global, que se pudiese disfrutar en todo el mundo. Y hay una cosa que me ha sorprendido especialmente, porque el motor ya me esperaba que fuese bueno, pero el chasis es increíble para un Roadster. O sea, un coche descapotable, normalmente al faltar la mitad de coche, cuando tomas un badén, una curva peraltada o simplemente cuando lo conduces fuerte, notas cómo se dobla o flexa un poquito, incluso produciendo crujidos en el interior. Pero en este modelo no es el caso. El coche se siente como si fuese un bloque macizo, súper sólido, y esto es porque la carrocería tiene un subchasis completo, o sea, desde adelante hasta atrás, en forma de H, con unas vigas súper gordas. Pero luego, la carrocería tiene más vigas que atraviesan el coche de puerta a puerta, y por eso si miras donde están las alfombrillas, las puedes ver, o sea, está muy reforzado, y esto es una maravilla. Eso hace que se conduzca muy diferente, mientras el MX5 es más juguetón y te perdona un poco los fallos y tal. No, este es súper tieso, o sea, es como una profesora que está enfadada contigo, no te pasa ni una. Si sueltas el acelerador a mitad de una curva, no tiene ningún control de tracción, ningún control de estabilidad, el culo va a querer darse un paseo, entonces tienes que conducirlo con seguridad, de manera contundente. Y si lo haces, el coche va a ir como si fuese por unos raíles. La cosa es que en la segunda versión, porque esta es la primera, cambiaron un poco el coche para que el manejo se sintiese más dócil y el motor también aumentó de cilindrada muy poquito, pero lo justo para que las revoluciones no tuviesen que ser tan altas para sacar toda su potencia. Porque claro, tú para conducir este coche rápido tienes que llevarlo a 9000 vueltas, que es como si llevases una moto, pero claro, eso para una conducción a diario, tener que apurar tanto las marchas para hacer un adelantamiento o simplemente que el coche corra no era lo más práctico. Entonces la segunda versión, en vez de subir a 9000, tiene el máximo en 8000, que sigue siendo muchísimo, pero es un pelín más usable para diario. El motor no solo tiene el bloque y la culata de aluminio, que lo hacen más ligero, sino que ese peso está por detrás de las ruedas delanteras, lo que lo sitúa en una posición casi central. Es técnicamente un motor central delantero, y eso hace que el reparto de pesos sea perfecto, así el manejo es realmente bueno. La cosa es que eso hace que el interior sea muchísimo más pequeño que si el motor estuviese más adelante. Pero claro, es un deportivo, no está pensado para ser práctico, sino para pasarlo bien, y eso lo consigues también gracias al autoblocante, que si le sumas a que el coche no tiene ningún tipo de control que vayas a tener que desactivar, en cuanto veas un sitio donde te apetezca hacer unos derrapes, simplemente tienes que acelerar un poquito y el coche lo hará casi solo. Aunque algo que pasa en casi todas las unidades es que el autoblocante, cuando tú haces un giro muy lento o cuando estás aparcando, hace un clic, como si unas piezas metálicas terminasen de encajar, y en principio no es que esté roto, funcionaba perfectamente, pero pasa en casi todos. Algo que sí que funciona excelente es el cambio de marchas, o sea, tiene un tacto probablemente de los mejores que he probado, sin exagerar. Tiene 6 marchas, aunque incluso en la sexta vas a ir a 4000 revoluciones si vas a 120 por autopista. No se nota como que el coche esté forzado ni nada parecido, hace unos consumos excelentes, de unos 9 litros como mucho, que para un deportivo de 240 caballos que hace el 0 a 100 en 6 segundos o menos, diría que es un consumo muy bueno, y sobre todo para un motor que te va a durar muchísimo. Son súper fiables, puede que aguante más que las cucarachas, aunque lo que puede que no aguante tanto es la caja de cambios. Y es que la mayoría de coches japoneses de tracción trasera con potencia similar utilizan la misma caja de cambios de Toyota, la Aisin AZ6. Y aunque en principio está pensada para 250 Nm de par y este tiene 220, que va sobrado, olvídate de modificar el motor para sacarle más potencia porque te la cargarás. Y es una pena porque el motor tiene pistones y bielas forjadas, así que aguantaría más que de sobra. Pero, como digo, la caja de cambios no. Así que si quieres que no te dé problemas, tienes que dejar el coche de serie. Ahora, sobre si merece la pena, pues es un coche magnífico, pero yo no me lo compraría por varias razones. La primera, que consume gasolina 98, que me resulta muy difícil de encontrar aparte de ser muy cara. Luego el techo de lona me resulta agobiante, tanto cuando lo conduzco como cuando lo dejo aparcado en la calle, porque pienso, buah, me la van a rajar, y ya estoy pensando, antes de comprar el coche, en gastarme miles en un techo rígido. Y el coche ya es bastante caro de por sí, que esa sería la razón de más peso, porque nuevo costaba 32.000, y el MX5 con motor 1.8, que era el bueno, costaba un 30% menos. Lo que pasa es que pruebas uno y otro y dices, joder, merece muchísimo la pena la diferencia. El S2000 es mucho mejor que el MX5. Y de hecho, de segunda mano siempre ha costado uno el doble que el otro. Y aún con esas te diría, merece la pena pagar el doble, porque es el doble de bueno. Pero ya si me dices, como en este último año, que la diferencia de precio es por 5,
No te digo por dónde te puedes meter el coche, pero es que están pidiendo el precio del modelo nuevo. Que sí, tiene 180 caballos en vez de esos teóricos 240, pero también pesa 300 kilos menos, así que la diferencia en prestaciones es ridícula. Y estrenas coche, o sea, no coges uno con 25 años y 200.000 kilómetros. Así que la conclusión que saco no es que lo nuevo sea mejor, es que la gente cada vez es un poquito peor y busca especular con su coche hasta el punto de que le pagues lo mismo por uno usado que por uno nuevo. Y una solución a esto que nunca me ha gustado, pero con este coche podría hacer la excepción, es que en Inglaterra puedes comprarlo desde 2.000 libras. Sí, va a estar mal, tendrás que restaurarlo, pero la diferencia de precio es increíble. Y lo que también me ha parecido increíble es que el coche no me ha decepcionado, porque la mayoría de esos coches noventeros que ponen por las nubes suelen ser una decepción muy grande, pero este cumple lo que te esperas. Es muy buen coche.